Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1. Dice las Escrituras, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bellísimas palabras del apóstol. Hermosas palabras del apóstol. Habla de algunos puntos bien puntuales. Lo que está diciendo es a quien hemos visto, al que hemos palpado, al que hemos conocido, de él testificamos. Para que ustedes tengan comunión con nosotros, y dice, aunque nuestra verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo, para que ustedes tengan un gozo muy grande. Bellísimas palabras las del apóstol, bellísimas. Habla y menciona algunos puntos y habla del testimonio al que hemos conocido y testificamos de él. Hermanos, qué importante que es el testimonio, porque lo que estaba haciendo y lo que está diciendo el apóstol es que él y ellos lo que estaban haciendo era eso, testificar de Jesús, transmitir lo que ellos habían vivido y experimentado, se lo fueron dando y transmitiendo a las siguientes generaciones. Y era tan fuerte lo que ellos vivían y tenían, que iban transmitiendo el Evangelio, que eran las buenas nuevas de salvación. Y caramba, que lo fueron transmitiendo, que cuando fueron a Jerusalén, allí en Pentecostés, y descendió el Espíritu Santo, ocurrió un avivamiento impresionante. Gente que no había experimentado ese toque personal con el Señor, que no había experimentado ese contacto con el Señor. Sin embargo, aquellos mismos que no habían experimentado un encuentro visible, personal con el Señor, el Espíritu Santo fue tocando sus vidas, fueron llenos del Espíritu Santo, y por donde iban ellos, iba siendo predicado el Evangelio del Reino. Uno tiene que ir y ver lo que ocurrió. Fue maravilloso lo que ocurrió allí en Pentecostés, porque se convirtieron 3.000, luego se convirtieron 5.000, de una manera tan notoria. La iglesia de Hechos de los Apóstoles vivía un avivamiento muy, muy grande. Algunos de ellos, muchos de ellos, ni siquiera habían visto algo del Señor. Otros sí lo habían visto de lejos, pero no habían experimentado lo que era un toque del Señor. Pero dice Juan que lo que ellos habían vivido, palpado, lo que habían experimentado, ahora lo testificaban. Es lo que se llama en este tiempo cuando algunos dicen, che, vamos a salir a evangelizar, che, vamos a evangelizar a alguien, vamos a hablarle a alguien del Señor. En definitiva,
lo que ocurrió en aquel entonces es esto, cuando le testifico a alguien y le digo, mirá, Jesús vive. Jesús murió, Jesús resucitó, es el mismo ayer, hoy y mañana. Es el mismo. Es el que tiene el control absolutamente de todo, de todo. A mí me gusta escuchar a algunos científicos cuando hablan del cosmos. Me gusta cuando ellos hablan de que hay una intervención divina en todo lo creado, ¿no? Dándole lugar a Dios. Esto es un poco lo que la Iglesia en este tiempo y en todos los tiempos tiene que tener muy presente. El testificar de Dios, el hablar de Dios, el experimentar a Dios. Hoy hubo un hermano que estaba orando y mencionaba algo maravilloso porque decía, no sé si fue la reunión de oración o fue durante el culto, pero alguien que orando decía, Señor, porque el experimentarte a ti es vida. Y es verdad. Cuando uno le experimenta, cuando uno viene a su presencia, se derrama delante de su presencia, le adoramos y a la vez que le estamos adorando a Él, Él nos enriquece a nosotros. ¿Usted se dio cuenta lo que es eso? Él nos enriquece. No hay culto que la iglesia le dé al Señor que Dios no nos enriquezca. Siempre nos enriquece. Siempre, siempre. No hay vez que eso no ocurra. Siempre, absolutamente siempre, Dios me enriquece. No lo merezco, Él es digno de toda gloria, pero son esas bondades del Señor. Son esas bondades. Yo me puedo ir con la garganta difónica por alabar al Señor, pero nunca me voy con las manos vacías. Nadie. Y esto es lo que enriquece nuestra vida. Y así como nuestra vida es enriquecida, necesitamos dar testimonio de Él. Dar testimonio. Cuando uno habla de testimonio, casi que me lleva a ver cómo es las carreras de posta. ¿Vieron cómo es? ¿Sabe cómo se llama la posta? Testimonio, justamente. Cuando hay carreras que son entre varios competidores o entre varios equipos donde uno corre 100 metros y le pasa la posta o el testimonio al que está adelante y corre hasta que le pasa el testimonio a otro y llega a la meta. Casi que es así. Cuando le estamos dando testimonio a alguien que no conoce al Señor, le estamos dando testimonio de Él. Le estamos dando testimonio del amor de Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace y aún de lo que hará por la iglesia. Porque hay algo que hará por la iglesia y es que en algún momento vendrá a buscar a su iglesia. Pero antes de venir a buscar a su iglesia, Él sigue bendiciendo y enriqueciendo tu vida. No somos los mismos que ayer. No, es más, no somos los mismos de hace un ratito. Tantas veces uno viene con preocupaciones a la casa del Señor y se va libre, se va limpio, se va transformado, se va renovado. Por eso la importancia del culto, porque estas cosas ocurren en la presencia de Dios, ocurren en el culto. Ahora, uno puede venir, puede irse como vino, sí, sí. Miren, yo les voy a invitar que abran la Biblia en Habacuc, uno de los profetas de Israel, en Habacuc capítulo 1, versículo 1. Y la pregunta es, ¿uno puede
irse de un culto tal cual como vino? Sí, claro. Por eso en algún momento uno tiene que liberarse o tiene que pedirle al Señor, Señor, libérame de todo lo que me distraiga de tu presencia, de todo lo que me distraiga del objetivo que sea encontrarme contigo. Yo se los voy a demostrar a través de una lectura de Habacuc, 2 versículos exactamente, dos textos distintos de su libro. Dice en el capítulo 1, verso 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Le está protestando. No sé si usted se enteró. Habacuc le está protestando a Dios. ¿Hasta cuándo? Se queja. Hay que tener ganas de quejarse delante de Dios, ¿eh? Porque la gente no se anima mucho. A veces lo demuestra con hechos. Pero nadie se anima a plantarse así al Señor y decirle, Señor, ¿hasta cuándo me vas a hacer ver iniquidad? ¿Hasta cuándo? Me atrevo a decir, qué atrevido que fue Habacuc. Pero por otro lado, me lleva a pensar que alguien que no se anima a decirle algo así al Señor, pero con hechos, hace exactamente lo mismo. No sé cuál es peor. No sé cuál es peor. Pero el profeta le dice, ¿hasta cuándo me haces ver injusticias, iniquidad? La ley se debilita. Lo que está diciendo es, tu palabra se debilita. Y mira todo lo que veo acá, Señor. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vivía el profeta evidentemente un tiempo de soledad, un tiempo de ausencia, de búsqueda, porque antes del reclamo al Señor uno tendría que tener una humildad tan grande de humillarse delante del Señor y tal vez decirle, Señor, no entiendo ni medio todo esto, pero me humillo ante ti. Que en definitiva es lo que hicieron muchos profetas, muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios. Esther, cuando le dice a Mardoqueo, vamos a ayunar y vamos a buscar al Señor y nos vamos a inclinar ante Él. Oraban y ayunaban y Dios les respondió. Yo le recomiendo, no se enoje con Dios. No le reclame a Dios. Una vez escuché a alguien, incluso hay hasta libros en cuanto a esto. Gente que le reclama al Señor. Señor, te reclamo por mis hijos, Señor, te reclamo. No le reclame. Humíllese. Humíllese ante la poderosa mano de Dios. Que no lo entiendo, Señor, pero ¿quién soy yo? Un gusano, Señor. Qué distinto a aquellos hombres y mujeres cuando buscaban a Dios de otra manera, ¿no? Con humildad, con sencillez, con ternura, con adoración, con alabanza. Recuerdo cuando David, su hijo, estaba enfermo y a punto de morir y él clamaba a Dios, clamaba a Dios.
no le reclamaba nada, no clamaba a Dios por misericordia, por misericordia. El hijo murió. Cuando los servidores vinieron a decirle, tu hijo murió, él se levantó de la situación en que estaba y le dio gracias al Señor y alabó el nombre de Dios. Y luego fue a comer. Ahora yo voy donde está Él, decía. Aun cuando él sabía que se había equivocado. Pero lejos la soberbia, siempre la humillación. A mí esta parte de Habacuc creo que muestra la debilidad del profeta. Porque en el capítulo siguiente Dios le responde y le dice lo que va a hacer y por qué había permitido todo esto. Le habla de Babilonia, lo que iba a ocurrir con Babilonia, y le relata, y ahí cambia Habacuc. Ahí se da cuenta. Dios en su misericordia se acerca al profeta, le contesta, y me gusta lo que dice en el capítulo 3 de Habacuc, después que Dios le contestó. En el capítulo 3, versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Sabe que Sigionot, así lo explico rápidamente, es una parte musical? Tiene relación con instrumentos, con la música y sobre la alabanza. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Gionot. Es decir, que tiene relación con esto, que subía a la misma presencia del Señor, con instrumentos de cuerda. Y le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y acá el profeta es como que reacciona. Y cuando reacciona, dice, ahora sí, he oído tu voz y temí. ¿Qué era lo que le tendría que haber pasado en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3? Que en vez de enojarse, él primero tenía que oír la palabra de Dios y decir, y temí. Y temí. Ahí reacciona el profeta. He oído tu palabra y temí. Y dice, aviva tu obra en los tiempos, que es la oración de la iglesia, hermano, de la iglesia toda. Oí tu palabra y temí. Y nuestra oración tiene que ser, aviva tu obra en los tiempos. Aviva tu obra en los tiempos. Señor y hermano, en vez de estar tal vez reclamándole algo al Señor, aviva tu obra en los tiempos. Avívala, como en Pentecostés. Avívala, avívala. Despierta, despierta, despierta. Oí tu palabra y temí. Y llevándole a primera de Juan, cuando Juan dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, eso testificamos. Y lo testificaban con tanta vehemencia, tan llenos del Espíritu Santo, que cuando los demás lo oían hablar y testificar acerca del Señor, la gente se convertía. Y se convertían
aquellos que no lo habían visto al Señor, que no lo habían palpado con sus manos, que no lo oyeron al Señor. Pero es que este es el trabajo del Espíritu Santo. Y es la obra del Espíritu Santo. ¿En quién? En la iglesia. Para que no nos ocurra lo de Habacuc. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que la iglesia tiene que buscar al Señor y no cansarse nunca de buscar al Señor. Porque cuando el Señor habla, cuando el Señor muestra, cuando el Señor indica, cuando el Señor llena, cuando el Señor guía, ahí decimos, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en estos tiempos. Y como dijo Habacuc, dijo, y ten misericordia de nosotros. Y ten misericordia de todos. Uno fue el Habacuc del capítulo 1, otro fue el Habacuc del capítulo 2 cuando Dios le habla, y cuando Dios le habló, el Habacuc del capítulo 3 es otro. Y que ya lo mira de otra manera. Dice, aviva tu obra en estos tiempos. Ya no había lugar para otra cosa. No había lugar. Ya no había lugar para la queja. El camino es este, el camino de la iglesia en todos lados tiene que ser este, buscar al Señor, buscar al Señor. Siempre buscar al Señor, buscar al Señor. Miren, ayer estaba en la casa de un amigo, que a él lo tengo contra las cuerdas, un amigo maravilloso, muy bueno. Y fui a la casa a buscar algo allí y él me dice, ¿querés tomar un café? Sí, le digo, claro, cómo no, toda esa excusa linda para poder hablar con gente y hablar también del Señor. Y me dice, mirá la máquina que me compré. Y se había comprado una máquina de café, pero era una máquina de café verdadero. Tenía los granos, muele el café y ahí usted toma el café verdadero. Yo si le invito a tomar un café en mi casa, agarro el Dolca o el otro, le pongo una cucharadita ahí, lo revuelvo, tiene otro gusto. El café de él era el café verdadero. El otro es el café que vaya a saber qué tiene allí. ¿Sabe? En lo espiritual ocurre lo mismo. Si uno quiere de verdad lo del Señor, tiene que moler el grano verdadero. No es lo instantáneo. A veces uno está acostumbrado a lo instantáneo. Como cuando uno dice, voy a hacer un caldo. Y uno hace un caldo de verdad, lo hace con caracú, lo hace con verduras, lo hace como... Y si no, compra el sobrecito, agua hirviendo, lo pone el sobrecito ahí, agua hirviendo, revuelve. Una sopa. Es sopa eso. Nadie quiere pagar el precio. La iglesia no puede vivir con lo instantáneo, ni puede vivir por lo que el otro hace en la búsqueda de Dios. Todo aquel que quiere una palabra de Dios y que quiere saber cuál es la voluntad de Dios y que quiere agradar a Dios, tiene que buscar a Dios. Tiene que buscar a Dios. Habacuc en el capítulo 1 no le buscó demasiado. No le buscó demasiado. Por eso sus quejas, por eso sus reproches, por eso su camino inconcluso, por eso un camino sin frutos. Cuando él escucha la voz del Señor, porque el Señor le habla, porque el Señor lo amaba, porque el Señor veía que en él no había mala intención, había muy buenas intenciones. Era un profeta de Dios. Pero cuando Dios le habla, hubo un antes y un después en su vida. Es como cuando vos te encontrás con el Señor
y estás en un culto y te encontraste con el Señor y terminó el culto y no ves la hora de ir y abrazar a alguien y subís al colectivo y le hablas del Señor y llegaste a tu casa y te encontraste con el portero y le hablaste del Señor o con el vecino. Algo pasó, algo cambió, algo reguló tu vida de otra manera, de otra manera. Y ahí es cuando uno le dice al Señor, oí tu voz y temí. Cuando uno escucha la voz del Señor, no te da una confianza con el Señor. Como, che, Señor, ¿cómo estás? Che, el Señor, che. A veces escucho oraciones, o escucho hablar a gente que habla de Pablo y dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, apóstol de... Y cuando hablan del Señor escucho casi que le dicen, che, Señor. Che, Jesús. No, Señor, porque por lo menos eso habla de autoridad, de respeto. Che, Jesús. Qué cosa que no me gusta cuando escucho a alguien que chabacanamente habla de Jesús, como che, Jesús, che, Jesucito. Es Dios. Qué distinto cuando uno dice el Señor Jesús. Qué distinto. Pero cuando uno se encuentra con el Señor, algo cambia. Algo cambia. El rostro brilla de otra manera. Los ojos brillan de otra manera. El semblante es otro. Casi como el de Moisés cuando estaba en el monte Sinaí y el Señor le hablaba y le decía, copia. Y le daba y él copiaba, copiaba y copiaba, ¡copia! Cuando descendía del monte, Moisés dice que su rostro brillaba, resplandecía y le quemaba la vista a los demás. Y era tanta la humildad que tenía ese hombre de Dios que se ponía sobre él un pedazo de tela, vamos a llamarlo así, un velo, para que no le moleste al resto el brillo que tenía, porque se había encontrado con el Señor. Y cuando nos encontramos con el Señor, podemos testificar de Él. Testificamos de Él. Y ahí no podemos decir, como dijo Juan, lo que han palpado en nuestras manos, lo que hemos visto, tocante al verbo de vida. No lo pudimos tocar nosotros, no lo vimos en carne. Pero lo tenemos acá y le sentimos, y cuando le sentimos nos pasa lo de Cleofas y su compañero, compañera, cuando dice que cuando el Señor les abría las Escrituras, ardía el corazón de ellos. Ardía. Hermano, hermana, qué lindo que un día miércoles hoy ustedes estén acá. Qué maravilla, qué maravilla. Hoy ustedes se van de este lugar con el culto que le hemos dado al Señor, no igual como vinieron. Se van bien. Algunos de ustedes han hecho muchos kilómetros. Yo siempre valoraba la vida de un hermano muy querido por muchos de nosotros ya en la presencia del Señor. Él era nuestro hermano Omar Bencista. Él venía de Sierra de los Padres. No se perdía culto, Omar. Venía miércoles, venía domingo. No se perdía culto. Hacía 25 kilómetros para venir, 25 kilómetros para volver. Porque valoraba la presencia de Dios. Y así como él, tantos otros. Pichi, que se viene desde Punta Mogotes y viene hasta acá y se va. Y otros y los que vienen de Santa Clara y vienen y hacen un montón de kilómetros, vienen a un culto y se van. ¿Por qué? Porque valoran el culto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla y cuando oímos la voz del Señor, tememos a Él en el buen sentido, no de miedo, sino de respeto. Y sale de nosotros un aviva tu obra en estos tiempos. Y Señor, ten misericordia. Amén, le damos un aplauso al Señor. Para Él toda la gloria, la honra y el honor.